Vamos a hablar específicamente, sacamos una lección a la warfarina. ¿Y por qué? Porque si hablamos únicamente de la warfarina, eso nos va a permitir afianzar lo que hemos aprendido en lecciones anteriores. Entonces vamos a hablar específicamente en esta lección de la warfarina. Entonces, primer punto que tenemos que recordar. Recordemos cuáles son los factores vitamina K dependientes. Entonces, los factores que dependen de la vitamina K son el 10, el 9, el 7, el 2 y mucha atención, la proteína C y la proteína S. Primer punto. Segundo punto, tenemos que entender dos exámenes, que son el PT y el PTT. Entonces hay una forma fácil de asociar. ¿Qué parte me mide el PT y qué parte me mide el PTT? Entonces tenemos el factor 10 como el factor perfecto en el centro. Y resulta que debajo del factor 10 está el 5, el 2 y el 1. Y resulta que tenemos vía intrínseca y tenemos vía extrínseca en la cascada de coagulación. ¿Cuál es el único de la vía extrínseca? El factor 7. De ahí nos vamos contando. 8, 9, 10 ya lo tenemos, 11 y 12. ¿Cuál es la vía más larga? La vía intrínseca. ¿Cuál es el examen más largo? El PTT. Entonces la vía larga se mide con el examen largo. Entonces la vía intrínseca se mide con el PTT. ¿Cuál es la vía más corta? La vía extrínseca. ¿Cuál es el examen más corto? El PT. Entonces el PT se usa para medir la vía corta o vía extrínseca. Entonces tenemos claro cuáles son los factores vitamina K dependientes, qué nos mide el PT, qué nos mide el PTT. Ahora es importante que entendamos que la warfarina lo que hace es bloquear los factores vitamina K dependientes. Entonces la warfarina bloquea factores vitamina K dependientes. Pero recordemos, como dijimos en lecciones anteriores, que la proteína C y S es vitamina K dependiente, pero es anticoagulante. Ahora, ¿cuál es el objetivo cuando le damos a un paciente warfarina? Anticoagularlo a través del bloqueo de los factores vitamina K dependientes. Entonces ve teniendo toda esa información ahí, porque básicamente es un repaso de lo que vimos en lecciones anteriores. Entonces retomemos ese punto crítico de control de la cascada de coagulación. El 10 perfecto, el 5, el 2 y el 1. El 1 se vuelve 1A, que es fibrina. El 2 se vuelve 2A y el 2A viene a estimular al 1. Entonces recordemos que el factor 5, también llamado factor V de Leiden. Recordemos que el factor 2 es también llamado protrombina. Entonces este es protrombina, que se convierte en factor 2A, que se llama trombina. Y el factor 2A viene y estimula al factor 1, que es el fibrinógeno. Y el fibrinógeno se transforma a 1A, que es fibrina. Ahora recordemos que hay dos puntos de regulación importante aquí, en el factor 5 y en el factor 2. El factor 5 lo bloquea la proteína C y S. El factor 2 lo bloquea la antitrombina. Y recordemos que tenemos factores vitamina K dependientes: 10, 9, 7, 2 y proteína C y S. Entonces, si le estamos dando a un paciente warfarina, la warfarina va a bloquear el factor o las proteínas C y S. Y resulta que las proteínas C y S son anticoagulantes porque bloquean el factor 5. El factor 5 es procoagulante. Si tú bloqueas un factor que es anticoagulante, estás creando más coagulación. Pero si le estamos dando la warfarina al paciente para generar anticoagulación, y al bloquearle el factor C y S estamos generando más coagulación, estamos generando todo lo contrario a lo que deseamos.
Entonces volvámoslo a ver aquí en un tablero libre. Entonces recordemos, tenemos factor 5 y factor 2. Vamos resumiendo. Primero hablamos de la cascada completa. 10, 5, 2, 1, 12, 11, 9, 8 y 7. Después sacamos solamente el 10, 5, 2 y 1. Y ahora nos enfocamos solamente en el 5 y en el 2. Entonces el 5 es bloqueado por la proteína C y S. El 2 es bloqueado por la antitrombina. Eso quiere decir que esta sección es anticoagulante. Esta sección, coloquémoslo en otro color, esta sección es procoagulante. Ahora, si le estamos dando un fármaco a un paciente que te bloquea lo anticoagulante, lo estás tornando procoagulante. Entonces tenemos que los factores vitamina K dependientes son 10, 7, coloquémoslo un poco más acá y en negro, son 10, 7 y 2, 10, 9, 7, 2, proteína C y S. Entonces, este paciente decides iniciarle terapia con warfarina. Cuando al paciente se le da warfarina, la warfarina se va bloqueando los factores de atrás hacia adelante. Es decir, se viene y bloquea la proteína C, después la S, después la C, después el 2, después el 7, después el 9 y por último el 10. Esa es la forma de accionar de la warfarina. Pero recuerda que cuando inicia bloqueando la proteína C y S, está bloqueando la anticoagulación y le estamos dando warfarina por anticoagulación. Es decir, en vez de hacer anticoagulación lo estamos colocando procoagulante. Esa es la razón por la cual en las primeras 24 a 72 horas a un paciente que se le inicia terapia con warfarina hay que colocarle concomitantemente heparinas, porque esas primeras 24 a 72 horas, aparte de que no lo estás anticoagulando todavía, lo estás tornando más procoagulante. Entonces, el inicio de la terapia con warfarina en un paciente que quieres anticoagular, en esas primeras 72 horas lo pones más coagulante. Por eso se le da terapia concomitante en las primeras 72 horas con heparina. Punto importante. Y además aparecen dos puntos importantes. Aparece la necrolisis dérmica o epidermolisis. ¿Qué sucede? Como en las primeras 72 horas le estás bloqueando al paciente unas proteínas que son anticoagulantes, tiene más riesgo ese paciente de que en el vaso sanguíneo te haga estado procoagulante, te haga trombos. ¿Qué sucede si la sangre que viene aquí con oxígeno no es entregada a la célula? Te hace estados de hipoxemia y eso te lleva a necrosis. Entonces los pacientes en las primeras 72 horas, por exceso de bloqueo de la proteína C y S con la terapia de warfarina, te puede estar haciendo estados de epidermolisis o necrosis lipídica o dérmica. Importante. De esta forma hemos hablado de la warfarina como punto importante para el examen.